empezar en esa cuestión. Vamos a compartir. También les voy a mandar lo que es esa parte de presentaciones y todo, ya sea por el WhatsApp, ya sea por todo lo que estamos nosotros viendo, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver qué está. ¿Quién no lo acepta? A ver, déjame ver. ¿Quién me dice que no acepta? No, sí. A ver, déjame. Tengo aquí el cuadrito. Y aquí en este cuadrito viene la parte de las personas que piden el acceso. A ver, déjeme ver. A mí no me acepta. Mire. Déjeme, le tomo foto para que no crean que es otra cosa. Yo cuando les doy la clase, por lo general, les pongo así el cuadrito, ¿sí? Y apenas ahorita, no sé si la persona que me está diciendo que ahorita es Cristian, creo, apenitas ahorita me solicitó el acceso, entonces luego lo que me pide acceso, yo luego lo paso, ¿sí? Entonces, ¿hay para qué? Ahí está, ahí yo monitoreo cuando requiere la gente pasar, ¿sí? Entonces, listo, ya está. Bueno, entonces, vamos a ver lo que es esta parte del manejo de sistemas en cuestión de contabilidad integral. Y entonces esto lo vemos en lo que es la parte de que ustedes son de quinto y es la carrera de lo que es la parte de conta, ¿sí? De contabilidad, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver esta parte. Ustedes tenemos esa cuestión de lo que es Entonces, vamos a ver esta cuestión. Nos habla de lo que es el propósito del módulo que nosotros estamos viendo. Este tipo de módulo, pues que nosotros vamos a ver y analizar ustedes en esta parte conmigo. Vamos a ver cómo la parte de controlar este tipo de procesos contables en una empresa, las normas vigentes que podemos tener, políticas de la empresa, los sistemas contables, la parte del software, lo que es la parte de la contabilidad, a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de una empresa. ¿Qué quiere decir esta parte? Pues que nosotros vamos a tener el proceso, los pasos a seguir para poder realizar este tipo de actividades, para que nosotros podamos fluir adecuadamente y que podamos agilizar todo esto. Sí, dígame. Sí, dígame. ¿No? Ok. Bueno, entonces, en esta cuestión, pues se hace todo este tipo de procesos en los que nosotros, ¿sí están viendo la presentación ustedes? Sí, ¿Sí? profesora. Ok. Sí, profesora. Bueno, gracias. Entonces, vemos en esta cuestión que vamos haciendo ciertos procesos, pasos a seguir, como lo vemos en la cuestión de la parte de la administración, ¿no? La parte de la administración son pasos a seguir, es la cuestión de qué tenemos que ir realizando, ¿no? Viene un proceso administrativo que es la parte de la planeación, organización, dirección y control. Muchas veces se ve todo esto plasmado en diferentes actividades que podamos desarrollar. Y en esta cuestión, pues vemos la parte de los procesos contables de una empresa. Entonces, en este tipo de empresas, pues se ven esta parte de las normas, las cuestiones vigentes, las políticas que tengamos, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones, pero más que nada nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la cuestión de cómo hacerlo ya, trasladarlo en un sistema, en un software, en cuestión contable, que me va a permitir tener ágilmente la información, tener la información que yo requiero y todo el proceso que se necesita, ¿no?
Entonces es una parte más compleja y más rápida para poderlo elaborar. Antes, en los despachos contables, se hacía esa parte de las carpetas, ¿no? De trabajo, así sus carpetas, y teniendo que echar el carpetazo y tener que buscar, a ver, búscate la parte de las ventas del mes de octubre hasta diciembre, o hasta enero. Ya está la persona ahí buscando de todo, ¿no? Dame los resultados, dame la parte a la mejor de utilidades, ¿no? La mejor de los costos, la parte de gastos y todo el proceso, ¿sí? Entonces, se empieza a hacer todo este proceso, este desarrollo, y entonces se empieza a hacer toda esta información. Y entonces es más fácil, ya cuando se hace en un sistema, es más rápido, tiene rapidez, se entiende mejor, se puede graficar, o sea, tiene muchos puntos para poderlo desarrollar, ¿sí? Entonces los softwares nos van a agilizar el trabajo, ¿no? Depende también del tamaño de la empresa. Imagínense a la hora no es lo mismo hacer una nómina en cuestión de 10 empleados, 15 empleados, hacer una nómina de 500 empleados a unos 1000 empleados o 5000 empleados. Entonces, todo esto se empieza a hacer ese tipo de proceso y en los cuales pues tiene este tipo de software, ¿no? Este tipo de cuestiones que vamos a poderlo desarrollar y que nos va a agilizar ese tipo de actividades, siempre y cuando nosotros a la hora de que ya tenemos este software, lo empezamos a alimentar, ¿sí? Se empieza a alimentar y empezamos desde lo básico, desde lo que es todos los catálogos de las cuentas y los apartados que tiene cada uno. Ahorita en todo este tipo de los software están diferentes tipos de paquetes, de sistemas que nos va a ayudar para agilizar todo esto. Depende del presupuesto de la empresa. Puede ser en cuestión de, supongamos, en la empresa, vamos, dependiendo del presupuesto, pues tengamos la parte del Compact, la parte de Aspel, que es para lo que son las empresas. Hay un apartado que es especialmente para la parte contable. Hay otros que son por decir el SAP y hay muchísimos otros sistemas. De hecho, hay ingenieros que pueden hacer los sistemas en cuestión dependiendo las necesidades de la empresa y su presupuesto. Es como si ustedes fueran la parte de ciertos sastres, ¿no? Voy a hacer, tomarte tus medidas, tus necesidades, voy a apuntar todo lo que tú requieras y te voy a hacer tu sistema, va a ser tu molde, ¿no? Va a ser esa parte de a tu medida, a lo que tú vas a requerir. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, supongamos que fuera la parte del ASPEL, la parte, se ven en este tipo de sistemas el apartado de lo que es la parte de las empresas, ¿no? Como un sistema para la parte administrativa, otra para la parte contable, otra para emitir facturas y así sucesivamente. Entonces va creciendo, tiene diferentes como secciones, departamentos que puede uno adquirirlo, hacer el proceso y se hace todo este tipo de información. Entonces, hay empresas que no los ocupan todos y hay empresas que nada más se ocupan lo que ellos pues requieren. Entonces, cuando entran los ingenieros, se hace conforme a las medidas y conforme a lo que requiere la empresa, ¿sí? Entonces, ahí ustedes, en esta parte, vamos a ver la parte de la unidad de aprendizaje, su aplicación, su manejo, los catálogos de sistemas, que de ahí vamos a partir para retroalimentar lo que es este tipo de sistemas que se empiezan a retroalimentar. El propósito en esta cuestión de este tipo de unidades nos dice que es la parte de controla los procesos contables mediante el manejo de los catálogos, los sistemas de contabilidad para la toma de decisiones administrativas. Entonces, hoy en día, muchas veces se ve esa parte, ¿no? Dicen que aquí
se hace ese proceso, ¿no? El contador hace toda la parte de, como le dicen, la talacha, ¿no? El trabajo, ¿no? Los registros, retroalimenta el sistema, todo el proceso, y empieza a ver los cálculos, depende de lo que quiera, ¿no? Ciertos módulos, el resultado, utilidades, ganancias, pagos, todo lo que tenga que ver en la parte contable, ¿no? La parte del flujo de efectivo, entradas y salidas de esa empresa, todo lo que se va a requerir, y de ahí pues toma de los resultados, toma decisiones el administrador. Pero hoy en día nos damos cuenta que están cambiando todo este tipo de proceso. Hoy en día muchas veces tanto un contador requiere de la parte administrativa, de todo lo que viene en otro tipo de disciplinas, o de materias, de todo lo que se requiera aprender la parte administrativa. También un administrador necesita la parte de contabilidad, saberle en cuestión de los pagos, los impuestos, en la cuestión de algunas pólizas, las nóminas, registros, todo esto pues tiene que analizar, todo esto se tiene que hacer ese tipo de proceso, ¿sí? Entonces, pues todo lo que nosotros requerimos para poderlo realizar y llevar este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, todo esto empieza a dar un cierto resultado y empieza a hacer todo este tipo de actividades. Este resultado de aprendizaje es el manejo de catálogos de las cuentas, ya que nosotros podemos tener el sistema el más sofisticado y todo el proceso, pero si desde un principio no registramos adecuadamente todas las cuentas y todo lo que se requiere, pues va a dar resultados erróneos, ¿no? Malos. Entonces, siempre desde la base, los cimientos deben de ir bien cimentados, tener bien el control, todo el proceso de los registros y todo lo que se va a requerir para que posteriormente, pues de ahí obtenemos, en este caso, pues viene la parte del catálogo de las cuentas, viene la parte de las pólizas, los activos, acordes a los elementos que integran el sistema de contabilidad y los sistemas contables. Entonces, en esta cuestión, pues nosotros tenemos todos los elementos que puedan surgir. Y un sistema, pues un sistema, ¿qué será un sistema? ¿Quién me podría decir? ¿Qué se imaginan que sea un sistema? Exactamente, muy bien. Sí, porque muchas veces ese tipo de libros tenía uno que tener las hojas tabulares, las verdecitas, o habían de otro color, pero se hacía a pluma. Y ya ven que tienen los espacios muy pequeñitos, ¿no? Ya había veces que la gente, el mismo contador, ponía los números y quedaba un poquito más grande o no se entendía. Ya, y pues en ese tipo de hojas no puedes echar correctoras o no, o sea, si te equivocas tienes que empezar toda la hoja toda de nuevo, ¿no? Entonces era un descontrol y una pérdida de tiempo y entonces tenía que ser muy minucioso todo este tipo de trabajo. Entonces un sistema con todos los elementos que se relacionan entre sí. Es como si fuera un engrane. El engrane, obviamente, para que pueda correr las manecillas de un reloj, el engrane tiene que embonar todas las partes de ese engrane para que pueda girar esas manecillas. Por un engrane que esté chueco, por un engrane que esté mal o que no lo tenga, difícilmente va a surgir. Entonces no va a tener el resultado que se requiere. Entonces, así como pide esta parte de ciertos sistemas contables, en esta plantilla o en ese tipo de sistema, pues se ve todos los elementos, ¿no? La parte de un balance general, la parte de la cuestión de las conciliaciones bancarias, parte de nómina, parte del estado de resultados, o sea,
ingresos, egresos, todo lo que tenga que ver este cúmulo de información. Y bueno, pues de ahí viene todo el resultado, ¿no? Para la toma de decisiones y qué tengamos que hacer, ¿no? Y tener el control de toda esta parte, ¿sí? Y de ahí pues, se parte que ya este tipo de sistemas ya tenga resultado, y supongamos que el día después en algunas empresas pueden hasta tener la parte de hacer la cuestión hasta de una eh, cuestión de, ¿cómo les llaman? De una auditoría. Y para la auditoría pues necesitan los registros en cuestión de contables, de todo. De ahí, pues ellos ya empiezan a hacer sus sumarias y empiezan a ver los comparativos, las diferencias, qué cantidad te arroja la parte de las conciliaciones bancarias, qué cantidad te arroja la parte de las nóminas, la parte de tus ingresos y egresos, y de ahí vamos tomando decisiones, va viendo esa comparativa. ¿Por qué? Oye, pues qué nómina te sale en el apartamento, tienes este presupuesto, pero tú ya hiciste los pagos de nómina de tanto, pero aquí tenemos una diferencia de una cierta cantidad. ¿Por qué? Ah, mira, te explico. Me pasó comentarte que está la factura porque se fueron a tomar el curso de la parte de las nuevas reformas fiscales o la parte de cierto proceso que se requiere, ¿no? A lo mejor en cuestión de la parte de una certificación de calidad. Ah, ok, perfecto. Ya está esa parte de esa nota, ya está tu factura, ¿sí? Entonces, con todo esto se va agilizando. Ahí obviamente se ve este tipo de sistemas computarizados en cuestión de lo que es esta parte de un compact. Bueno, pues se ve la cuestión de este tipo de contabilidad, trabajos de todo lo que son los papeles, en cuestión de contables y de esta marca de una cierta ley. Entonces, debe de haber unos ciertos permisos para poder bajar este tipo de sistemas para que ustedes lo puedan tener. Entonces ahí viene esta parte, ¿no? Como un cierto autodemo, que es una cuestión de ciertos iconos, que ahí me habla de lo que es esta cuestión de emitir algunas facturas en dado caso que se requiera, y posteriormente lo que es esta parte del XML, que es cuestión de también de la parte de que ya tiene como el timbre de este tipo de facturas, sus pólizas, todo el documento que se necesita. También se maneja de una hasta 999 empresas, ¿no? Entonces, todo esto se empieza analizando, se empieza a dar este proceso para que nosotros podamos tener el control de esto. Y como les había comentado, que es esta parte que es compatible en esta cuestión del compact, la parte de un Excel, ¿no? Ahí viene la parte de un Excel, que muchas veces hay algunas empresas que dicen, vamos a hacerlo, como funciona cuando no tenemos este tipo de sistemas contables, pues lo hacemos empezando de la base de un Excel, ¿no? Imagínense que alguna empresa que apenas se va a crear o que ya tiene un ratito dice, bueno, pues mis bases es la parte del Excel. Ahí hice mis registros, sencillito, hice el proceso y se lleva a cabo, ¿no? Y bueno, ya ahora yo quiero trasladar la parte de mi Excel, lo que yo he trabajado en la empresa, a este sistema para que me agilice el proceso. También se puede hacer, ¿sí? Entonces también se ve la cuestión de este proceso de registro en cuestión de los datos de la información, y se maneja este tipo de catálogos multinivel que podamos nosotros tener, y esta cuestión económico reflejado en los resultados oportunamente, ¿sí? Entonces, bueno, pues empiezan a hacer oportunamente cuestión de los tiempos, en cuestión de los cálculos que se requieren hacer y todo el proceso. Se maneja catálogo multimonedas. Supongamos que en alguna empresa, a la hora de comprar o vender ciertos productos, pues también se tiene que ver la parte del cálculo en cuestión de las divisas. Que tengamos una empresa que se dedica a la parte de venta de algún producto, y a lo mejor, bueno, pues hace esa conversión de la moneda, ¿no? Este tipo de sistemas lo hace también. También se ve la cuestión de una cierta verifica la validez en cuestión
de lo que es esta parte del XML. Y bueno, se empieza a analizar también la cuestión de un cierto procesador digital. Se cuenta con un procesador digital en cuestión de esta parte. También se ve la cuestión de este módulo compatible, pues todo esto que es la parte del Excel que se empieza a ver, ¿no? Procesar las cuentas, que es la parte estadística, ¿no? Entonces, la parte de la estadística, tanto en el sistema como lo que nosotros realizamos en cuestión de la estadística me va a ayudar a analizar, clasificar, ordenar, sintetizar la información que nosotros tengamos para poder interpretar y la toma de decisiones y hacer los cambios en determinado momento que se vaya a requerir, ¿sí? Entonces, pues se empieza a hacer todo ese proceso y se empieza a hacer la cuestión de un análisis. Y bueno, entonces se empieza a hacer toda esta información. Un ejemplo en cuestión de la parte de la estadística, pues es la cuestión de, imagínense que están en esa parte de lo que es, ahorita que está la parte de lo que es la parte del COVID, ¿no? Entonces llega el doctor Gatell y empieza a hacer el registro, ¿no? Hay un cierto sistema que es la parte de ciertos lugares de la República Mexicana y mandan todos los datos. ¿Cuántas personas tienen contagio? ¿Cuántas personas tienen la parte de las muertes, la parte de las personas que se recuperan y todo el proceso, ¿no? Y vienen por estados. Entonces empieza a arrojar toda esa información y entonces pues ya se empieza a tener esta parte y de ahí empiezan a hacer esa cuestión, dependiendo los contagios, dependiendo todo esto, bueno, pues en toda la República se va viendo que estamos en zona, cuestión color rojo, cuestión naranja, cuestión verde, y todo lo que se va a requerir, ¿no? Y entonces ya toman decisiones, regresan a los lugares de trabajo o no regresan, ¿sí? Pero imagínense de ese cúmulo de información, pues se tiene que procesar en un sistema en el cual se compacte y se pueda manipular y se puedan hacer gráficas y se puedan interpretar los resultados que se van obteniendo. Es muy similar también lo que se hace cuando son las elecciones en los países. No sé si ustedes detectaron cuando hubo elecciones en Estados Unidos, que estaba esa vez de otra, quería la reelección Trump, y entonces está en la parte con Biden, y él, bueno, pues empiezan a hacer esa cuestión, ¿no? De cuál es el candidato más idóneo para cierto puesto. Entonces, entonces empieza a hacer este tipo de cuestiones, y entonces empiezan a hacer esta parte, ¿no? Y en ciertos estados, ciertos condados de Estados Unidos, marcaba, era como la parte de su estructura, y entonces cada uno de esos estados tenía un cierto color. ¿Cuál era el porcentaje que iba a votar por Trump y el otro por Biden, ¿no? Y entonces ahí empezaron a hacer el conteo, ¿no? Antes de que empezaran a hacer la parte de que fue el discurso final, ¿no? Entonces, depende de lo que tú ofrecías, depende cómo hablabas, cómo te desarrollabas, pues era esa parte que las personas decían, esta parte de ¿cómo les llaman? De esta oratoria, de esos temas que expone la persona, pues depende de eso, pues es si le dan por puntajes en la parte de su aceptación o no, ¿sí? Y entonces ahí van viendo quién va ganando y todo el proceso. Entonces también es la cuestión de cómo hacerlo, ¿no? Muchas veces hasta ellos les mandaban esa parte de sus focos rojos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? En tal condado no tiene mucha aceptación, ¿eh? Está bajando porque están diciendo que aquí les gustaría más que tú solucionaras este problema de esta forma, que le dieras oportunidad
tal cosa, ¿no? Ok, y empiezan ellos a escuchar y empiezan a ponerse las pilas, y empiezan a hacer los cambios estratégicos que se requieren. Entonces, todo esto les va dando ciertos indicadores y ciertos cambios que se requieren. Después nos habla de esta parte de este tipo de modelo que se detecta, duplican en ciertos archivos. Este tipo de cuestiones se va a hacer en cuestión de, se van a archivar, ¿no? Todo lo que se va a ordenar, clasificar, todo ese proceso, me va a ayudar esta cuestión. Permite buscarlo con lo que es la parte, muchas veces imagínense en cuestión contable, que ustedes tengan la parte de personas físicas, personas morales, y tiene esa clasificación. Ah, pues mira, para buscar la persona, lo que es la parte de buscar a la cuestión, bueno, pues vamos a buscarlo con su RFC de la empresa o de la persona. Ya se hace el proceso, se empieza a analizar y ya te da el resultado, ¿sí? Ya no estás con el carpetazo ahí buscando, ahí echándote el clavado, ya está rápido, ¿sí? La cuenta por alimentación del archivo de lo que es el XML, ¿sí? Entonces ya se va haciendo esta parte de archivarlo y haciendo la ordenación y todo el proceso que se va a necesitar. En esta cuestión se permite buscarlo por el import. También se puede buscar por esa forma. Permite aplicar este tipo de movimientos que se van a requerir con una gran diversidad de todo lo que estamos haciendo y que se permite modificar la presentación de los datos, ¿sí? Entonces, depende qué rubro, qué sección o qué proceso es el que quiera, bueno, pues se va a analizar todo este tipo de cuestiones. Bueno, en esta cuestión nos habla que procesa la presentación de las declaraciones mensuales y anuales. Aquí también tiene que ver mucho esta parte, ¿no? Ya tengo la cuestión ya ven que tienen esa parte, ¿no? Que ciertas fechas al año tengo yo que hacer mi proceso, ¿no? Aparte de mi contabilidad, y tengo que hacer mis registros que se requieren, en dado caso, pues hacer los pagos pertinentes que se van a necesitar, así como persona física y persona moral. Entonces, necesito toda esa parte, tener todo lo que son los registros, ¿no? Y bueno, conforme eso, pues ya nosotros vamos a tener este tipo de proceso. Después nos habla que se permite relacionar la información o folio fiscal de lo que se va a requerir. Muchas veces hasta viene esa parte, ¿no? Hago la cuestión de mi declaración anual, hago la parte de todo lo que yo gané y también los gastos que yo implementé todo el proceso, los cálculos que se requieren hacer, pero también yo tengo un registro para poder timbrar lo que es una factura, todo el proceso. Entonces, bueno, ya tengo mi registro y lo que vaya yo a tener. Cuentas con diferentes reportes para cubrir las necesidades. Entonces, bueno, pues también ahí tienes esa parte, ¿no? ¿Qué reportes vas a poner? Supongamos que la cuestión de las ventas, ¿no? Yo quiero ver las ventas, cómo me está yendo. Si realmente ese producto es el idóneo, si es el adecuado, a lo mejor yo no estoy teniendo las ventas que se van a requerir. Puede tener alguna modificación del producto para que se vuelva a lanzar al mercado, para que se pueda vender, o qué requiero yo para poderlo sacar adelante, ¿no? Entonces, todo eso tengo yo que analizarlo y este tipo de sistema me permite, obviamente, poderlo llevar a cabo, ¿sí? Entonces, se empieza a hacer este tipo de proceso. Obviamente, en este tipo de módulos que nosotros tenemos, hay cierto cuaderno en cuestión de lo que son estos módulos de contabilidad. Se ve la parte de contabilidad, se ve los bancos, entradas y salidas de banco, se ve la parte de mis registros contables, se ve la parte de las nóminas, ¿no? ¿Qué trabajadores son los que tengo yo ahí? Cuánto se les tiene que pagar, todo el proceso. Se ve la parte del punto de venta en cuestión de este proceso. La parte comercial también se puede ver y se puede ver también las facturas eléctricas que se puedan ver también, ¿sí?
Entonces, imagínense en una empresa que pueda tener la cuestión de vender algún producto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esta cuestión para hacer los cálculos y el proceso, todo lo que se va a requerir? ¿Sí? Entonces, ahí dependiendo lo que se requiere, sus necesidades, ahí se ocupa cuál de estos puntos yo voy a realizar. Pongamos que yo ya tengo la cuestión de la nómina, mi personal. Tenemos nosotros antes que hacer ese tipo de cálculos, que supongamos que se va a hacer el pago de la cuestión de, ¿cómo le dicen? Del aguinaldo, ¿no? Entonces, bueno, tengo que ver la cuestión de cuántos días está el trabajador, desde cuándo se contrató, si ya tiene tiempo en la empresa, pues también tiene que ver si en el año cuántas faltas tuvo, si no tuvo falta, pues se le da esa parte de una quincena completa. Depende también de las empresas, porque hay empresas que puedan tener 15 días de salario, hay empresas que tienen hasta 40 días, hay empresas que tienen 30, depende de la empresa, y entonces se hacen los cálculos que se requieren, ¿sí? Entonces tiene que ser muy minucioso esta cuestión. También se cumplen lo que es esta parte de reglas, reglamentación fiscal vigente. Bueno, pues vemos la cuestión de ciertos movimientos que yo tengo, qué tipo de proveedores, si en dado caso yo tengo proveedores, bueno, pues también tengo esa cuestión. Muchas veces en las empresas hay esa parte del proveedor que me va a abastecer de ciertos productos, pero también tenemos que estar conscientes que hay ocasiones que no se va a poder pagar de cash el producto, sino que va a haber un plazo para que yo pueda pagar ese tipo de producto conforme al proveedor que tenemos. Uh-huh. Después nos habla de lo que es esta parte del catálogo, sus catálogos en cuestión de ustedes, de todo lo que vamos a tener que manejar, ¿no? Que es el equipo de oficina, que a lo mejor los activos fijos, activos diferidos, el capital, toda la cuestión de toda la información, voy a registrarla en cuestión de lo que es la parte de los activos, o sea, la parte de los catálogos de cuenta. Y después nos habla de algunas pólizas que pueda presentarse en cuestión de lo que estamos nosotros realizando. Este tipo de cuestiones, pues también es esta parte de cuentan con años de experiencia en este tipo de compact. Son sistemas muy amigables para poderlos eh, usar para que podamos hacer el proceso. Después nos habla de lo que es esta parte del XML, ¿sí? Que en esta cuestión se solicita lo que es la parte de una ley, ¿sí? Y entonces aquí ya se empieza a hacer, supongamos, la parte de la factura, todo el proceso, todo lo que se tiene que hacer, los cálculos, y bueno, pues ya tiene esta cuestión de lo que es esta parte de este tipo de ley, ¿no? Ya tiene su sello, ya tiene esa parte de hasta del QR, ¿no? Que viene toda la información que pueda tener ahí. Viene la parte que cómo funciona este tipo de catálogos de las cuentas para todas las empresas, ¿no? O sea, obviamente se adapta dependiendo del tamaño, el giro, todo lo que se va a requerir de la empresa. Es diferente a una empresa de servicios, es diferente a una empresa de comercio o una empresa industrial, ¿sí? Entonces ahí ya va más detallada la cuestión industrial, ¿no? Eh, También en esta parte se va a generar los estados financieros, se genera el balance de comprobación y también lo que es la parte de algunos auxiliares en los folios que puedan tener, ¿no? Entonces a lo mejor ahí le ponen la parte de 001, 002 y aquí se refiere y aquí se crea y todo el proceso que se va a necesitar, ¿sí? Así poco a poco se empieza a hacer ese proceso. Después nos habla de este cuadernillo en cuestión de cuentas con el auxiliares, en cuestión de las cuentas, emitir los reportes personalizados, ¿no? A lo mejor yo tengo que un reporte, voy a hacer un comparativo de las ventas antes de que sea la cuestión del buen fin. Ok, yo tengo un producto que tengo esta parte de ciertas pantallas planas.
Y este tipo de pantallas planas, yo lo vendí el año pasado, yo vendí unas 5,000 piezas, ¿no? Y entonces, ahora en esta parte de este proceso que voy a hacer esta cuestión de ventas, pues tengo que superar esas 5,000, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo que vender lo doble o lo triple, depende también, y en cuestión también de inversión y en cuestión de a qué personas lo voy a vender y todo el proceso, ¿sí? Entonces, haces esa información y bueno, pues ya tenemos esta cuestión de estos reportes, ¿no? O sabes qué, mira, no se pudo vender, vamos a cambiarlo, a lo mejor vamos a sacar la mercancía que se quedó estancada y bueno, todo el proceso que vamos a tener que realizar. Obviamente también se va a emitir la cuestión de los estados financieros y de ahí pues nosotros vamos a tener lo que es la parte de un cierto periodo o la parte de ciertos periodos en cierto tiempo y vamos analizando todo ese tipo de cuestiones. La parte de ciertos beneficios cuenta con grandes beneficios para poderlo desarrollar, todo este tipo de proceso que yo voy a analizar, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos es lo que nosotros vamos a hacer en esta cuestión de lo que es esta parte. Entonces, voy a checar en esta parte para ya nosotros poder tener, para poder tener esta cuestión de este programa para que nosotros lo podamos tener y de ahí empezamos a hacer las prácticas, empezamos a ver cómo se empieza a hacer los registros, cómo yo tengo que partir, cómo tengo yo que hacer todo este proceso para tener esta cuestión, como dice su compañero, agilizar todos estos procesos, que me ayude y que yo pueda implementarlo, dar. Están entrando. Ok, entonces estamos aquí en la lista. Si es esta, sí. Vamos a poner asistencia. Mendoza. A ver, vamos a ver aquí. Calderón ya está. Mendoza. Mendoza, aquí está. No, aquí. Calderón ya está. Méndez. Ok, entonces dice, déjame ver, dice que es Méndez, Dios de mi vida. Ok, aquí está. ¿Sí es así, Méndez? Oye, es aquí. Calderón, Sharon, es Sánchez, ¿verdad? Sí. Sánchez, Sharon, aquí está. Aquí está. Ok, son todos los que entraron, ¿verdad? ¿O habían más? Hemos tornado la.
¿Sí? Ok, si no me avisan, no sean malitos, ¿no? Por si se les cortó, porque luego hay veces que les corta, ¿no? Y bueno, ya tenemos esa parte. Ya está. Gustan que tomemos la foto de la evidencia para que la tengan. Déjenme poner aquí la foto. Ya está. Les mando la parte de la presentación. Voy a bajar lo que es esta parte de, eh, ¿cómo decirles? Mm, la parte para poder bajar ese tipo del sistema y poderlo implementar para que ustedes también lo tengan. Porque bueno, me imagino que en la escuela es donde ustedes tuvieron esa parte, ¿no? Pero ahorita como la cuestión de la escuela, pues no podemos estar en esto. Pero no por eso no vamos a ver el tema. Entonces, déjenme poner aquí esta parte. Maestra, una pregunta. Sí, día. ¿Usted ya tiene ¿cómo se llama? ¿Clave para Classroom o vamos a trabajar por WhatsApp solamente? No, todavía no la tengo. Hoy ya les queda. Lo que pasa es que como ya ve que fue lo de la computadora y todo, bueno, del internet, yo tengo esa parte, yo lo activo y les paso la cuestión de, de esta parte de ya tener todo eso del WhatsApp. Ah, ya, yo se lo preguntaba porque dije, ¿qué tal si ya la tiene y yo no me No, ingresé? no, No es sé. que yo en esa parte me atrasé, ya tengo todo, ya nada más es subirlo. Ah, ok. Entonces, ya es para que ustedes ya tengan esta cuestión y ya puedan ustedes ya tener todo ese proceso que se va a requerir. Ujú. Ah, Entonces, eso. sí, gracias. Déjenme ver en esta parte que siempre se me mueve la cuestión de... Mm, no, ay, es que tengo la parte de cómo anotar. Ay, Dios, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? Mm, es que yo lo que quiero poner es la parte de cómo activan ustedes la cuestión para tomar la evidencia. En pausa, está en pausa esta parte. Se supone que yo tendría que ser. Es que no me lo acepta. Bueno, pues vamos a tomarla así porque no me la acepta. No sé si ustedes quieran activar su cámara, por favor. Ya tenemos esa cuestión de la evidencia, que se supone que aquí es en la parte de que vienen todos los cuadritos, ¿no? Pero no me lo da. Me lo da así. Aquí está. Bienvenida. ¿Dónde es esto? No. Así, nada más lo tengo. Ya después es cuando me lo modifican, no sé por qué. Pero bueno, listo. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Ya está listo. No sé por qué no me lo activa grande. Pero bueno, ya está. Pues que tengan muy bonito día. Entonces nos vemos. Mañana, nos vemos en la clase de mañana. Y posteriormente, pues les voy a mandar la información
y sube toda la información en lo que es la parte del Classroom. ¿Sí? Si son tan amables. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Hasta luego, buen día. Ándele, hasta luego igualmente. Hasta Gracias. luego. Bye.